Orgullo y prejuicio. Jane Austen. Capítulo 19. Al día siguiente tuvo lugar otro acontecimiento en Longwood. El señor Collins se declaró formalmente. Había decidido hacerlo sin pérdida de tiempo porque el permiso para ausentarse era solo hasta el sábado siguiente, y como tenía suficiente confianza en sí mismo para no ponerse nervioso ni en esos momentos, inició el proceso paso a paso, según el orden que consideraba propio del asunto en cuestión. Poco después del desayuno encontró a la señora Bennet, a Elizabeth y a una de las hermanas menores en la salita del desayuno y se dirigió a la madre para decirle lo siguiente. Señora, ¿sería posible que, por el interés que tiene en su agraciada hija Elizabeth, consintiera en hacerme el honor de concederme una audiencia privada con ella en algún momento de la mañana? La señora Bennet respondió antes de que Elizabeth tuviera tiempo nada más que de sonrojarse. Ay, señor, sí, cómo no. Estoy segura de que no tendrá nada que objetar. Ven, Kitty, sube arriba conmigo. Recogió la labor a toda prisa para salir inmediatamente cuando Elizabeth la llamó. Querida madre, no se vaya, se lo ruego, no se vaya. Que me disculpe el señor Collins. Sin duda no tendrá nada que decirme que no pueda oír cualquiera. Yo también tengo que irme. No, no, tonterías, Lizzie. Quiero que te quedes donde estás. Y como parecía que Lizzie, entre cohibidas miradas de disgusto, se disponía a huir de todos modos, añadió. Lizzie, insisto en que te quedes y oigas lo que el señor Collins tenga que decirte. Elizabeth no podía contradecir una orden tan tajante, y después de pensarlo un momento, comprendió que lo mejor era solucionar las cosas cuanto antes y sin alboroto, de modo que volvió a sentarse y se concentró en la labor para contener la risa y el fastidio que le producía la situación. En el momento en que la señora Bennet y Kitty se fueron, el señor Collins empezó a hablar. Créame, mi querida señorita Elizabeth, que su modestia, lejos de contradecir sus otras excelentes cualidades, las encumbra aún más. La estima que le profeso a usted habría mermado si no hubiera mostrado esa leve resistencia. Pero permítame recordarle que tengo el permiso de su respetable madre para dirigirme a usted. No le cabrá duda del propósito de mi discurso, aunque su delicadeza natural la impulse a disimularlo. He tenido tantas atenciones con usted que acertará con toda seguridad. La elegí a usted para ser la futura compañera de mi vida, casi desde el momento en que entré en esta casa. Pero antes de dejarme llevar por los sentimientos que me impulsan, tal vez sea preferible que le exponga los motivos por los que deseo contraer matrimonio, y lo que es más, por los que he venido a Hertfordshire con la idea de elegir esposa, como es el caso. A Elizabeth le hizo tanta gracia imaginarse al señor Collins con toda su solemne compostura, dejándose llevar por los sentimientos, que por no echarse a reír, fue incapaz, en la breve pausa que siguió, de decir algo para interrumpirlo. Los motivos por los que deseo casarme, continuó él, son en primer lugar, considero un acierto que cualquier clérigo que goce de una situación holgada, como yo mismo, dé ejemplo de vida matrimonial a su parroquia. En segundo lugar, tengo el convencimiento de que contribuirá en gran medida a mi felicidad. Y por último, pero no por ello menos importante, me lo ha aconsejado y recomendado la nobilísima señora a la que tengo el honor de llamar mi protector. Se ha dignado a darme su opinión sobre el tema en 2 ocasiones, y sin habérselo pedido. Fue precisamente la noche del mismo sábado, la víspera de mi viaje a Hansford, cuando entre partida y partida de cuatrillo, mientras la señora Heckinson colocaba el escabel a la señorita de Bern, me dijo Señor Collins, debe usted casarse. Un clérigo como usted necesita casarse. Elija con cuidado, elija a una mujer de buena familia, hágame el favor y hágase el favor a sí mismo de elegirla activa y útil, no demasiado educada, sino capaz de administrar muy bien unos ingresos modestos. Se lo aconsejo. Busque una mujer así cuanto antes, tráigala a Hansford e iré a hacerle una visita. Por cierto, permítame destacar, mi agraciada prima, que considero el favor y la amabilidad de Lady Catherine de Bourgh uno de los mayores beneficios que estoy en condiciones de ofrecer. Me faltan palabras para ensalzar su manera de ser y creo que a ella le parecería aceptable su inteligencia y su viveza, querida prima, sobre todo cuando se atempere mediante el silencio y el respeto que inspira la categoría de Lady Catherine de Bourgh. Esto es todo por lo que hace a mis intenciones de contraer matrimonio. Solo me resta explicar por qué pensé en Longwood en vez de buscar en mi propia parroquia, tan abundante en jóvenes encantadoras, se lo aseguro. Debo añadir que, puesto a que voy a heredar estas tierras cuando fallezca su honorable padre, a quien deseo no obstante que viva muchos años más, solo podría conformarme con elegir una esposa entre sus hijas, para mitigar en lo posible la pérdida que habrá de sufrir cuando el triste acontecimiento tenga lugar. E insisto, como acabo de decir, en desearle que viva bastantes años más. He aquí mis motivos, querida prima, y presumo que no por ellos me apreciará menos, y ya solo me resta declarar con las palabras más encendidas la intensidad de mi afecto por usted.
La riqueza me es del todo indiferente, y en ese aspecto no le exigiré nada a su padre, porque comprendo muy bien que no podría satisfacer su dote, y que lo único que llegará a recibir usted en su vida será el porcentaje correspondiente a las 1000 libras que no serán suyas hasta que fallezca su madre. Por lo tanto, por ese lado no diré nada en ningún momento, y dé por seguro que jamás saldrá de mis labios el menor reproche al respecto cuando estemos casados. Era imprescindible interrumpirlo sin más dilación. Va usted muy deprisa, señor, exclamó Elizabeth. Olvida que no le he dado una respuesta. Permítame responder en este instante. Acepte mi agradecimiento por el halago que me acaba de hacer. Comprendo perfectamente la honorabilidad de su proposición, pero no puedo hacer nada sino rechazarla. Se me alcanza, respondió el señor Collins haciendo un gesto formal con la mano, que las jóvenes, la primera vez que piden su mano, suelen rechazar al hombre al que tienen la secreta intención de aceptar. Incluso pueden rechazarlo una segunda y hasta una tercera vez. Por eso no me desalientan sus palabras y espero conducirla al altar muy pronto. Señor, respondió Elizabeth con rotundidad, me parece extraordinario que tenga usted esa esperanza después de lo que le acabo de decir. Le aseguro que yo no soy una de esas jóvenes, si es que existen, que se atreven a arriesgar su felicidad solo para que se lo pidan 2 veces. Le he dicho que no, completamente en serio. Usted no podría hacerme feliz y estoy convencida de que soy la última mujer del mundo que podría hacerle feliz a usted. No, si su amiga Lady Catherine me conociera, seguro que le parecería una esposa inadecuada en todos los aspectos. De ser así, dijo el señor Collins con seriedad, aunque no puedo imaginarme que su excelencia vaya a rechazarla. Le aseguro que la próxima vez que tenga el honor de verla, ensalzaré su modestia, su situación material y otras virtudes loables. Insisto, señor Collins, no será preciso que me ensalce. Debo permitirme juzgar por mí misma y tener la cortesía de creer lo que le he dicho. Le deseo mucha felicidad y mucha riqueza, y rechazar su mano es cuanto puedo hacer porque así sea. Me ha hecho la proposición y ha cumplido así con su delicado sentir respecto a mi familia. Podrá tomar posesión Longworth cuando llegue la hora, sin el menor remordimiento. Así pues, demos el asunto por zanjado. Con estas palabras se levantó y habría salido de la habitación al momento si el señor Collins no hubiera replicado como sigue. Cuando tenga el honor de volver a hablar con usted de esta situación, espero recibir una respuesta más favorable que la que me ha dado ahora. Nada más lejos de mi ánimo acusarla de crueldad en este momento, porque me consta que rechazar a un hombre la primera vez es la costumbre establecida entre las del bello sexo, y tal vez lo que me ha dicho hasta ahora sea solo un aliciente para que persista en mi objetivo, aliciente que estaría en consonancia con la verdadera sutileza del carácter femenino. Señor Collins, replicó ella un tanto alterada, su reacción me confunde. Si le parece que lo que he dicho hasta ahora es un estímulo para usted, no sé cómo convencerlo de que rechazo su proposición. Permítame presumir, mi querida prima, que su rechazo a mis requerimientos son meras palabras al uso, y así lo creo, en resumidas cuentas, por las siguientes razones. En mi opinión, mi mano merece que la acepte y la posición que le ofrezco no es sino sumamente deseable. Mi situación en la vida, mis relaciones con la familia de Byrne y mi parentesco con la suya son circunstancias que me favorecen en extremo, y debería tener en consideración que, a pesar de sus múltiples atractivos, es muy posible que nunca vuelvan a hacerle una oferta de matrimonio. Desgraciadamente, su dote es tan modesta que sin la menor duda contrarrestará todos sus adorables encantos, puesto que, por lo tanto, debo concluir que su rechazo no es serio. Prefiero atribuirlo a su deseo de aumentar mi amor dejándome en suspenso, según dicta la práctica de las mujeres elegantes. Le aseguro, señor, que en absoluto deseo para mí la clase de elegancia que consiste en atormentar a un hombre respetable. Preferiría, en todo caso, que se tuviera conmigo la cortesía de creer que soy sincera. Le agradezco reiteradamente el honor de haber perdido mi mano, pero no me es posible aceptar su propuesta. Me lo impiden mis sentimientos. ¿Se puede decir más claro? No me tome por una mujer elegante que desea atormentarlo, sino por un ser racional que le dice la verdad con el corazón en la mano. Es usted encantador en todo, exclamó él con una torpe galantería, y tengo el convencimiento de que mi proposición será aceptada tan pronto como sea sancionada por la autoridad expresa de sus excelentes progenitores. Elizabeth no respondió a tamaña obcecación en engañarse a sí mismo, y sin más se retiró en silencio con la intención de recurrir a su padre si el señor Collins persistía en considerar su rechazo un estímulo halagador, porque el señor Bennet lo rechazaría definitivamente de una forma en que, al menos, no podría confundirse con la afectación y la coquetería de una mujer elegante. Capítulo 20.
El señor Collins no tuvo mucho tiempo para reflexionar en silencio sobre el éxito de su campaña amorosa, porque la señora Bennet, que se había quedado en el vestíbulo hasta el final de la conferencia, en cuanto vio que Elizabeth abría la puerta y se dirigía rápidamente a las escaleras, entró en la salita y, entusiasmada, felicitó al señor Collins y a sí misma porque pronto serían parientes más cercanos. El señor Collins recibió la felicitación y se la devolvió con el mismo entusiasmo. A continuación empezó a contarle los pormenores de la conversación, confiando en no equivocarse al dar el resultado por satisfactorio, pues tenía motivos para ello, ya que la firme negativa que le había dado su prima era consecuencia natural de su modestia y su timidez, así como de una verdadera delicadeza de carácter. La señora Bennet se quedó asombrada. Se habría alegrado de sentirse tan satisfecha como él porque su hija lo hubiera animado rechazando la proposición, pero no se lo podía creer y no pudo evitar decírselo. Pero sí, señor Collins, añadió, la haremos entrar en razón. Voy a hablar del asunto con ella ahora mismo. Es una muchacha cabezota e imprudente, y no sabe lo que le interesa, pero se lo voy a decir yo. Disculpe que la interrumpa, señora, dijo Collins, pero si de verdad es cabezota e imprudente, no sé si en realidad sería una buena esposa para un hombre como yo, que desea felicidad en el matrimonio. Si, por lo tanto, ella insiste en rechazar mi oferta, tal vez sea mejor no obligarla a aceptarme, porque si esos defectos son ciertos, no contribuiría mucho a mi bienestar. Señor, no me malinterprete, respondió alarmada la señora Bennet. Lizzie solo es cabezota en estos asuntos. Por lo demás, es una muchacha muy buena. Voy ahora mismo a ver al señor Bennet y enseguida lo arreglaremos todo con ella, estoy segura. Sin darle tiempo a contestar, se fue presuroso a buscar a su marido y entró en la biblioteca diciendo: Ah, señor Bennet, se te necesita en este instante. Esto es un escándalo. Tienes que venir y convencer a Lizzie de que se case con el señor Collins, porque ella no quiere, y si no te das prisa, él cambiará de opinión y será él quien la rechace. El señor Bennet levantó la vista del libro y la miró con tranquilidad, ajeno por completo a lo que decía. No tengo el placer de entender una palabra, dijo, cuando ella terminó de hablar. ¿A qué te refieres? Al señor Collins y a Lizzie. Lizzie dice que no se casará con el señor Collins, y el señor Collins empieza a decir que no se casará con Lizzie. ¿Y qué quieres que haga yo? Parece que ya está todo resuelto. Habla con Lizzie, dile que insistes en que se case con él. Llámala, dile que venga aquí, voy a darle mi opinión. La señora Bennet tiró de la campanilla y la señorita Elizabeth fue convocada a la biblioteca. Ven, hija mía, dijo el padre al verla llegar. Te he mandado llamar por un asunto importante. Al parecer, el señor Collins te ha hecho una oferta de matrimonio. ¿Es cierto? Elizabeth dijo que sí. Muy bien, ¿y la has rechazado? Sí, padre. Muy bien. Ahora llegamos al meollo de la cuestión. Tu madre insiste en que la aceptes. ¿No es así, señora Bennet? Sí, o no volveré a mirarla a la cara en la vida. Elizabeth, estás en un triste dilema. A partir de hoy tendrás que ser una extraña para uno de tus padres. Tu madre no volverá a mirarte a la cara en la vida si no te casas con el señor Collins, y yo no volveré a mirarte a la cara en la vida si te casas con él. A Elizabeth se le escapó una sonrisa ante semejante conclusión de semejantes argumentos. Pero la señora Bennet, que estaba convencida de que su marido opinaba lo mismo que ella, sufrió una gran decepción. Señor Bennet, ¿qué quieres decir con eso? Me prometiste que insistirías en que se casara con él. Querida, respondió el marido, tengo que pedirte dos favores. Primero, que me permitas hacer libre uso de mi entendimiento en esta ocasión, y segundo, de mi habitación. Me gustaría disponer de la biblioteca para mí solo lo antes posible. Sin embargo, la señora Bennet, a pesar de la decepción, no se dio por vencida. Habló insistentemente con Elizabeth, ora rogándola, ora amenazándola. Quiso ganarse a Jane para la causa, pero la hermana mayor, de la forma más suave posible, se negó a intervenir. A veces Elizabeth respondía con vehemencia a los ataques de su madre, otras con sentido del humor. Sin embargo, a pesar de los cambios de actitud, su decisión seguía siendo firme. Entretanto, el señor Collins meditaba en soledad sobre lo sucedido. Tenía tan buena opinión de sí mismo que no lograba entender por qué motivo lo rechazaba su prima. Aunque le había herido en el orgullo, su sufrimiento no iba más allá. El afecto que le profesaba era imaginario en gran medida, y la posibilidad de que en realidad ella mereciera los reproches de su madre lo salvaba de la desilusión. La familia estaba en plena confusión cuando se presentó Charlotte Lucas con la intención de pasar el día allí. Lidia, que salió a recibirla, voló a su lado anunciándole a media voz: Qué bien que hayas venido, porque esto está a la mar de divertido. ¿Sabes lo que ha pasado esta mañana? El señor Collins le ha pedido la mano a Elizabeth, y ella le ha dicho que no. Charlotte no tuvo tiempo ni de responder, porque enseguida llegó Kitty para contarle lo mismo.
y en cuanto entraron en la salita del desayuno, donde estaba la señora Bennet sola, ésta empezó a hablar del tema otra vez y apelando a su compasión, le rogó que convenciera a su amiga Lizzie de que complaciera los deseos de toda la familia. Se lo ruego, mi querida señorita Lucas, añadió en un tono lánguido, porque nadie está conmigo en esto, nadie se pone de mi parte y todos me maltratan, no tienen consideración de mis pobres nervios. Charlotte no tuvo que responder porque entraron Jane y Elizabeth. Ahí la tienes, prosiguió la señora Bennet, como si todo esto no fuera con ella, tan ajena a nuestras cuitas como si estuviera a 100 millas de casa, con tal de salirse con la suya. Pero voy a decirte una cosa, señorita Lizzie, si te empeñas en seguir rechazando así todas las ofertas de matrimonio, no te casarás en la vida. Y no sé quién te va a mantener cuando muera tu padre. Yo no podré, así que te lo advierto, no quiero saber nada de ti desde este mismo momento. Sabes que te dije en la biblioteca que no volvería a dirigirte la palabra, y lo cumpliré, ya lo verás. Prefiero no hablar con hijas desagradecidas, aunque en realidad prefiero no hablar con nadie. Las personas como yo, que estamos aquejadas de los nervios, no sienten grandes deseos de hablar. Nadie sabe cuánto sufro, pero es lo de siempre, claro. Si nunca te quejas, nunca se compadecen de ti. Las hijas escucharon en silencio el torrente de palabras. Sabían que cualquier intento de razonar con ella o de consolarla solo la irritaría más, y siguió hablando sin que ninguno la interrumpiera hasta que llegó el señor Collins, que entró en la salita con una actitud más majestuosa que de costumbre, y entonces al verlo les dijo a sus hijas: Bien, insisto en que vosotras, todas vosotras, guardéis silencio y me dejéis hablar unos momentos con el señor Collins. Elizabeth se escabulló de la salita con sigilo y Jane y Kitty la siguieron, pero Lidia se quedó donde estaba para oír todo lo que pudiera. Y Charlotte, a la que primero retuvo el señor Collins, preguntándole cortés y minuciosamente por su estado de salud y el de su familia, prefirió por curiosidad quedarse cerca de la ventana, fingiendo que no oía nada. La señora Bennet empezó a hablar en un tono de conmiseración. Ay, señor Collins, mi querida señora, respondió él, guardemos silencio para siempre sobre este asunto, nada más lejos de mi intención, prosiguió con un tono cargado de disgusto, que ofenderme por la conducta de su hija. Tenemos el deber de resignarnos ante los males inevitables, en particular un joven como yo, que ha tenido la enorme fortuna de conseguir una posición muy pronto en la vida, y confío en haberme resignado. Tal vez también porque albergaba dudas sobre mi perfecta felicidad en el caso de que mi agraciada prima me hubiera hecho el honor de aceptar mi mano, pues he observado a menudo que la resignación es más perfecta que nunca cuando la bendición que se nos niega empieza a perder cierto valor a nuestros ojos. Espero que no considere una falta de respeto para con su familia, mi querida señora, que retire, pues, mi solicitud al favor de su hija, sin haber tenido la cortesía de pedirles que intercedieran por mí. Me temo que mi proceder pueda ser tachado de reprochable por haber aceptado la negativa de los labios de su hija y no propiamente de los de ustedes. Pero todos cometemos equivocaciones. Sin duda, mis intenciones han sido intachables a lo largo de todo el proceso. Mi deseo era encontrar una compañera bien dispuesta, que supiera valorar el beneficio que le aportaría a toda su familia. Pero si en algún momento mi conducta ha sido reprensible, le ruego que acepte mis disculpas en este instante. Capítulo 21. El debate por la proposición del señor Collins tocaba a su fin, y Elizabeth solo tenía que soportar la incomodidad que conllevaba, además de alguna esporádica alusión irritante de su madre. En cuanto al caballero, no se mostraba cohibido ni abatido, ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba su sentir con una actitud rígida y un silencio resentido. Apenas le dirigía la palabra, y las atenciones que, en su opinión, le había prodigado tan razonablemente, se las dedicó el resto del día a la señorita Lucas, quien para alivio de todos, sobre todo de su amiga, escuchaba al señor Collins con gran cortesía. Al día siguiente, la señora Bennet seguía de mal humor y quejándose de los nervios. También el señor Collins continuaba en el mismo estado de enojo orgulloso. Elizabeth esperaba que acortara la visita debido al resentimiento, pero por lo visto el percance no afectó su idea primera de quedarse hasta el sábado y hasta el sábado se quedaría. Después del desayuno, las jóvenes se fueron paseando a Merrington para averiguar si el señor Wickham había vuelto y para lamentar su ausencia del baile de Netherfield. Se encontró con ellas cuando llegaron al pueblo y las acompañó a casa de su tía, donde una vez más se habló largo y tendido del disgusto que se había llevado, de lo mucho que lo lamentaba y de lo preocupado que estaba todo el mundo. Sin embargo, confesó voluntariamente a Elizabeth que se había ausentado por decisión propia, porque le había parecido necesario. A medida que se acercaba la fecha, le dijo, me pareció más conveniente evitar al señor Darcy. Coincidir tantas horas con él, estar con las mismas personas, habría llegado a resultarme insoportable y podría haber dado lugar a escenas desagradables no solo para mí,
Tanta paciencia por su parte mereció la aprobación de Elizabeth. Tuvieron tiempo de hablar de ello con calma y de dedicarse mutuamente todos los elogios de cortesía, pues Wickham le prestó una atención particular mientras él y el otro oficial las acompañaba de vuelta a Longwood. Que las acompañara fue oportuno por partida doble. Le pareció un cumplido dedicado solo a ella, y resultó una ocasión aceptable de presentárselo a su padre y a su madre. Poco después de que volvieran llegó una carta de Netherfield para la señorita Bennet, y la abrieron inmediatamente. Dentro del sobre había una elegante hojita de papel prensado en caliente, escrita con una bonita letra femenina. Elizabeth vio que a su hermana le cambiaba la expresión del rostro a medida que la leía, y al repasar algunos párrafos concretos. Jane se repuso enseguida, dejó la carta a un lado e intentó volver a la conversación general con la alegría de siempre. Pero Elizabeth se inquietó de tal forma que hasta se olvidó de Wickham. Tan pronto como el joven oficial y su compañero se despidieron, Jane la invitó a subir al dormitorio con una mirada. Cuando llegaron, Jane sacó la carta y dijo: Es de Caroline Bingley. Lo que me dice me ha sorprendido mucho. A estas horas ya se han ido todos de Netherfield y no tienen intención de volver. Mira lo que dice. Leyó la primera frase en voz alta. Le comunicaba que acababan de decidir irse directamente con su hermano a Londres y que tenían intención de comer en la calle Grosvenor, en casa del señor Hurst. La segunda decía: No lamento nada dejar Herefordshire, salvo por ti, mi queridísima amiga, pero esperemos que el futuro nos depare muchas ocasiones de volver a disfrutar de la deliciosa amistad que nos ha unido hasta ahora. Entretanto, podemos aliviar el dolor de la separación con una correspondencia sincera y frecuente. Confío en que así sea por tu parte. Elizabeth escuchó estas frases tan altisonantes con toda la indiferencia y la desconfianza, y aunque la sorprendía que se hubieran marchado tan inesperadamente, en realidad no tenía nada que lamentar. Que ellas se hubieran ido de Netherfield no tenía por qué significar que el señor Bingley no volvería, y en cuanto a quedarse sin la compañía de las damas, estaba convencida de que a Jane dejaría de importarle enseguida, porque disfrutaría de la de él. Qué mala suerte, dijo después de una breve pausa, que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran, pero no es de esperar que las ocasiones de volver a disfrutar de tu compañía, que la señorita Bingley tanto anhela, se presenten antes de lo que cree, y que renovéis entonces vuestra deliciosa amistad con mayor satisfacción como hermanas. No creo que sean capaces de retener al señor Bingley en Londres. Caroline dice con toda claridad que ninguno de ellos va a volver a Herefordshire este invierno. Te lo leo. Ayer cuando mi hermano se fue, creía que podría resolver en 3 o 4 días los asuntos que lo han llevado a Londres, pero estamos seguras de que no será así, y también de que cuando Charles se encuentre en la ciudad no tendrá prisa por abandonarlo otra vez. Por eso hemos decidido ir enseguida con él, para que no se vea obligado a pasar tiempo libre en un hotel sin comodidades. Muchos de mis conocidos ya han vuelto a Londres para pasar el invierno. Me gustaría saber si tú, mi queridísima amiga, tienes alguna intención de unirte a nosotros, pero desisto de toda esperanza. Espero sinceramente que las navidades en Herefordshire te proporcionen todas las alegrías que suelen traer tan señaladas fechas, y que tu corte de admiradores sea tan numerosa que no lamentes la ausencia de las 3 personas que no estarán contigo. Por lo que dice, añadió Jane, es evidente que él no va a volver este invierno. Lo único evidente es que la señorita Bingley cree que es él quien no debe volver. ¿Por qué lo dices? Él hará lo que mejor le parezca. Es dueño de sí mismo, pero no lo sabes todo. No quiero secretos entre tú y yo, así que voy a leerte el párrafo que más me ha dolido. El señor Darcy tiene grandes deseos de ver a su hermana, y si te digo la verdad, nosotros lo deseamos tanto como él. Realmente creo que Georgiana Darcy no tiene parangón en lo que a belleza, elegancia, aptitudes se refiere, y la esperanza que abrigamos de que a partir de ahora sea nuestra hermana no hace sino aumentar el afecto que nos inspira a Lois y a mí. No sé si alguna vez te hablé de mis sentimientos sobre esta cuestión, pero no quiero irme de aquí sin confiártelos, y espero que los consideres razonables. Mi hermano le profesa una gran admiración y ahora tendrá a menudo la oportunidad de verla con mayor intimidad. Toda su familia desea este compromiso tanto como la nuestra, y creo que no me engaña el amor de hermana si te digo que posee cualidades suficientes para ganarse el corazón de cualquier mujer. Con todas estas circunstancias a su favor y nada que se lo impida, me equivoco, mi queridísima Jane, si me permito abrigar esperanzas de que suceda un acontecimiento que garantizará la felicidad de muchos. ¿Qué opinas de esta frase, mi querida Lizzie? Dijo Jane al terminar de leer. No declara expresamente que Caroline no espera ni desea que su hermana sea yo, que está convencida por completo de la indiferencia de su hermano, y que si sospecha lo que siento por él su única intención, y que considerada, es advertírmelo. ¿Acaso se puede interpretar todo esto de otra forma? Sí se puede. Yo lo interpreto de una forma completamente distinta. ¿Quieres saberla? Lo estoy deseando. Te lo diré en pocas palabras. La señorita Bingley ve que su hermano está enamorado de ti,
pero quiere que se case con la señorita Darcy. Lo sigue a la ciudad para intentar retenerlo ahí, y quiere convencerte de que no significas nada para él. Jane hizo un gesto negativo con la cabeza. De verdad, Jane, tienes que creerme. Cualquiera que os haya visto juntos no dudaría de su afecto. Estoy segura de que la señorita Bingley no lo duda. No es tan tonta. Si hubiera visto en el señor Darcy la mitad de amor por ella, habría encargado su vestido de novia. Pero lo malo es que no somos suficientemente ricas ni importantes para ellos. Y la señorita Bingley está deseando que su hermano se case con la señorita Darcy porque tiene la idea de que si se celebra esa boda, que emparentaría a las dos familias, tal vez le resulte más fácil conseguir la segunda. No es una idea descabellada, e incluso diría que podría lograrlo si no existiera la señorita de Burn. Pero, mi queridísima hermana, por mucho que la señorita Bingley insista en que su hermano admira mucho a la señorita Darcy, no te imagines ni remotamente que te aprecia menos que cuando se despidió de ti el martes, o que ella sea capaz de convencerlo de que está enamoradísimo de su amiga y no de ti. Si las dos opináramos lo mismo de la señorita Bingley, replicó Jane, tu interpretación sería un gran alivio. Pero sé que no tiene fundamento. Caroline es incapaz de engañar a nadie a propósito. En este caso, la única esperanza que me queda es que se engañe a sí misma. Eso es, no se te podía haber ocurrido una idea mejor, ya que la mía no te convence. Cree, por encima de todo, que se engaña a ella sola. Así puedes seguir pensando bien de ella y dejar de preocupar. Pero, querida hermana, ¿cómo voy a ser feliz aunque piense en la mejor posibilidad? Si acepto a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra, eso depende de ti, contestó Elizabeth. Y si después de pensarlo dos veces te parece que el disgusto de contrariar a sus hermanas puede más que la felicidad de ser su mujer, te aconsejo que lo rechaces cueste lo que cueste. ¿Cómo puedes decir eso? Replicó Jane con una sonrisa débil. Sabes de sobra que no dudaría en aceptarlo, aunque me dolería muchísimo que ellas lo desaprobaran. Eso me parecía, en cuyo caso no tengo por qué compadecerte. Sí, pero si no vuelve en el invierno, no habrá necesidad de que yo elija nada. Puede suceder de todo en 6 meses. Elizabeth rechazó con rotundidad la idea de que el señor Bingley no volviera. Le parecía que era un mero producto de los interesados deseos de Caroline, y no podía suponer ni por un momento que esos deseos, por muy abierta o encubiertamente que los manifestara, fueran capaces de influir en un joven que gozaba de total independencia. Expuso lo que opinaba del asunto con toda convicción posible, y enseguida tuvo la alegría de ver el efecto que le hacía su hermana. Por su forma de ser, Jane no se dejaba arrastrar con facilidad a la desesperación, y poco a poco, aunque a veces le pudieran las dudas sobre los sentimientos de Bingley, renació la esperanza de que volviera y colmara con todos los deseos de su corazón. Acordaron decirle a la señora Bennet que la familia se había ido y nada más, para no alarmarla con lo que pudiera hacer el caballero, pero aun así le causó una gran preocupación y se quejó de la tremenda mala suerte de que las damas tuvieran que irse precisamente cuando empezaban a intimar con ellas. Después de lamentarlo mucho, se consoló pensando que el señor Bingley volvería enseguida y comería en Longbourn, y al final, satisfecha, concluyó diciendo que a pesar de que solo lo había invitado a una comida en familia, ya se encargaría ella de ofrecerle una mesa espléndida. Capítulo 22. Los Bennet habían quedado con los Lucas para comer, y una vez más la señorita Lucas tuvo la bondad de prestar atención al señor Collins casi todo el tiempo. Elizabeth aprovechó una oportunidad para darle las gracias. Así no pierde el buen humor, le dijo. Te lo agradezco tanto que no tengo palabras. Charlotte respondió que se alegraba de ser útil y que valía la pena sacrificar un poquito de tiempo. Muy amable por su parte, pero la bondad de Charlotte iba más allá de lo que Elizabeth se imaginaba. Su objetivo era nada menos que procurar que el señor Collins se fijara en ella y evitar que volviera a cortejar a su amiga. Ese era el propósito de la señorita Lucas, y todo parecía tan favorable que cuando se despidieron por la noche habría estado casi segura de haberlo conseguido, si no hubiera sido porque él tenía que irse de Herefordshire muy pronto. Se equivocó. En ese aspecto no supo hacer justicia al carácter fogoso y resuelto del señor Collins, que a la mañana siguiente, sin esperar más, lo impulsó a salir de Longbourn House con gran sigilo para ir a Lucas Lodge a ponerse a sus pies. Quería ante todo que sus primas no se dieran cuenta, porque estaba convencido de que, si lo veían salir, adivinarían el motivo sin ninguna duda, y no quería que se supiera hasta que por fuerza tuviera que anunciar el éxito de su propósito, porque si bien estaba casi seguro, y con razón, que Charlotte le había dado bastantes esperanzas, estaba también un poco escamado por la aventura del miércoles. Sin embargo, la acogida fue de lo más halagadora. La señorita Lucas lo vio cruzar hacia su casa desde una ventana del piso de arriba, y al momento bajó para encontrarse con él en la vereda, como por casualidad. Poco se imaginaba el gran amor y la brillante elocuencia que la esperaba. Con la mayor brevedad que los largos parlamentos del señor Collins podían permitir,
Todo se arregló entre ellos a satisfacción de ambos, y cuando entraron en la casa le suplicó encarecidamente que señalara la fecha que lo convertiría en el hombre más feliz del mundo. Pero esa decisión no podía tomarse de momento, aunque Charlotte no pretendía hacerse de rogar a costa de la felicidad del señor Collins. La estupidez con la que lo había agraciado la naturaleza privaba al noviazgo de todo encanto que pudiera hacer desear halagarlo a una mujer, y a la señorita Lucas, que lo aceptó únicamente por el puro y desinteresado deseo de situarse, le daba igual conseguirlo antes o después. Solicitaron al momento el consentimiento de Sir William y Lady Lucas, y les fue concedido con jubilosa inmediatez. Las circunstancias del señor Collins eran más que aceptables para emparejarlo con su hija, cuya dote sería pequeña, mientras que el porvenir económico del señor Collins prometía una gran fortuna. Lady Lucas enseguida empezó a calcular con mayor interés que nunca, hasta el momento, los años de vida que podían quedar al señor Bennet, y Sir William manifestó con contundencia que, cuando el señor Collins entrara en posesión de la propiedad de Longbourn, sería muy conveniente que él y su mujer se presentaran en la corte de St. James. En resumen, toda la familia se alegró muchísimo, cada cual por su motivo. Las hermanas menores concibieron esperanzas de presentarse en sociedad 1 o 2 años antes de lo previsto. Los hermanos se libraron del temor de que Charlotte se quedara soltera de por vida, porque si se casaba no tendrían que hacerse cargo de ella después de la muerte del padre, según la costumbre, y Charlotte mantuvo la compostura tolerablemente. Había logrado su propósito y dispuso de tiempo para sopesarlo. Las reflexiones que hizo fueron satisfactorias en general. Sin duda el señor Collins no era ni juicioso ni agradable, su compañía resultaba cargante, y el afecto que le había declarado debía ser imaginario. Pero a pesar de todo eso sería su marido. Aunque no tenía en muy buena opinión a los hombres ni el matrimonio, su objetivo siempre había sido casarse. Era la única posibilidad honorable para las jóvenes educadas y sin una buena dote, y por incierta que fuera la felicidad que pudiera darle, sería la forma más agradable de liberarse de futuras estrecheces. Y por fin se había librado. Tenía 27 años y nunca había sido una belleza, así que estaba muy satisfecha con su suerte. El detalle más desagradable de todo esto era la sorpresa que se llevaría Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba más que la de cualquier otra persona. Elizabeth se asombraría y seguramente se lo reprocharía. Aunque la decisión era firme, seguro que los reproches la afectarían. Decidió darle la noticia en persona y pidió al señor Collins que cuando volviera a Longbourn no hiciera la menor alusión a lo que había sucedido delante de ningún miembro de la familia. Como es natural, él acató el ruego y le hizo la promesa de guardar el secreto, pero no le resultó fácil de cumplir, porque su larga ausencia había despertado una curiosidad que estalló en preguntas muy directas, así que tuvo que emplear cierta dosis de ingenio para burlarlas y al mismo tiempo emplearse a fondo para renunciar al anhelo de hacer público el éxito de su amor. Se iba muy temprano a la mañana siguiente y no podría despedirse de la familia como es debido, de manera que llevaron a cabo la ceremonia antes de que las damas se retiraran a sus respectivas habitaciones. La señora Bennet le dijo con muy buenos modales y gran cordialidad que se alegraría mucho de que volviera a Longbourn cuando se lo permitieran sus compromisos. Mi querida señora, respondió él, su invitación es especialmente gratificante, porque es lo que deseaba oír, y tenga por seguro que le haré los honores tan pronto como me sea posible. El asombro fue general, y el señor Bennet, que no deseaba en modo alguno que el invitado volviera con tanta inmediatez, dijo al momento: Pero, mi buen caballero, ¿no teme que Lady Catherine lo desapruebe? Más vale relegar un poco a sus familiares que arriesgarse a ofender a su protectora. Apreciado caballero, respondió el señor Collins, le agradezco de todo corazón esta cordial advertencia, pero confíe en que no daré un paso tan arriesgado sin el beneplácito de su excelencia. Toda precaución es poca. Arriesgue lo que sea preciso antes de disgustarla, y si cree que va a desear volver a vernos, cosa que me parece muy probable, quédese tranquilo en su casa, sepa que no nos ofenderá. Créame, apreciado caballero, no sabría agradecerle tan cariñosa atención y tenga por seguro que no tardará en recibir una carta mía expresando mi gratitud por esto, así como por todas las demás atenciones que me ha prodigado durante mi estancia en Hertfordshire. En cuanto a mis agraciadas primas, aunque mi ausencia tal vez no sea tan prolongada como para hacer lo necesario, me tomo ahora la libertad de desearles salud y felicidad, sin exceptuar a mi prima Elizabeth. Las damas respondieron cortésmente y se retiraron, muy asombradas de que tuviera la intención de volver pronto. La señora Bennet quiso entender que pensaba en cortejar a una de sus hijas menores, y tal vez pudiera convencer a Mary de que lo aceptara, porque lo tenía en mucha mayor consideración que sus hermanas. La solidez de sus reflexiones la habían deslumbrado a menudo,
y aunque no era ni mucho menos tan inteligente como ella creía, si lo animaba a leer y a mejorar siguiendo su ejemplo, podía llegar a ser una compañía muy agradable. Pero estas esperanzas desaparecieron a la mañana siguiente. La señorita Lucas se presentó poco después del desayuno y le contó a Elizabeth en privado los acontecimientos de la víspera. Hacía un par de días que a Elizabeth se le había ocurrido la posibilidad de que el señor Collins creyera haberse enamorado de su amiga, pero que Charlotte le diera esperanzas le parecía tan imposible como dárselas de ella misma, y el asombro fue tan grande que en primer momento se saltó las reglas del decoro y sin poder evitarlo le dijo a voces: ¿Que te has comprometido con el señor Collins? Imposible, mi querida Charlotte. La serena compostura que había guardado la señorita Lucas para contárselo flaqueó un momento al recibir un reproche tan directo. Sin embargo, como no había recriminado más de lo que esperaba, enseguida se repuso y con calma respondió: ¿Por qué te sorprende tanto, mi querida Lisa? ¿Te resulta increíble que el señor Collins pudiera buscar el favor de otra mujer por no haber tenido la alegría de triunfar contigo? Pero Elizabeth, recobrada también del primer impacto y haciendo un gran esfuerzo, fue capaz de expresarle con firmeza que se alegraba mucho del compromiso y que le deseaba toda la felicidad posible. Entiendo tu reacción, replicó Charlotte. Te sorprende mucho, muchísimo, porque hasta hace muy poco el señor Collins deseaba casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien, espero que apruebes lo que he hecho. Ya sabes que no soy romántica, no lo he sido nunca. Lo único que pido es un hogar confortable, y teniendo en cuenta el carácter del señor Collins, sus amistades y su situación en la vida, estoy segura de que mis posibilidades de ser feliz con él son tantas como en la mayoría de los casos. Elizabeth contestó en voz baja: sin la menor duda. Y después de una pausa incómoda, se reunieron con el resto de la familia. Charlotte se quedó apenas un rato más y dejó a Elizabeth sola con sus reflexiones sobre lo que había dicho. Tardó mucho tiempo en asimilar la idea de un matrimonio tan dispar. Resultaba extraño que el señor Collins hubiera hecho dos ofertas de matrimonio en 3 días, pero eso no era nada en comparación con el hecho de que ahora lo hubieran aceptado. Tenía desde siempre la impresión de que Charlotte y ella no opinaban directamente lo mismo del matrimonio, pero nunca se le había ocurrido pensar que, a la hora de la verdad, fuera a sacrificar sus mejores sentimientos por el bienestar material. Charlotte casada con el señor Collins. Era una imagen humillante, y al disgusto de ver perderse a una amiga por voluntad propia y de sentir que la apreciaba menos por ello, se sumó la inquietante convicción de que era imposible que esa amiga, con el destino que había elegido, fuera a alcanzar un estado tolerable de felicidad. Capítulo 23. Elizabeth estaba en la salita con su madre y sus hermanas pensando en lo que le había contado Charlotte y preguntándose si tenía derecho a hablar de ello cuando se presentó Sir William Lucas en persona, que venía en nombre de su hija para anunciar el compromiso a la familia. Entre abundantes cumplidos y con gran satisfacción por el inminente parentesco que uniría a las dos casas, expuso el asunto para gran asombro y mayor incredulidad de las presentes. La señora Bennet, más perseverante que cortés, le dijo que estaba totalmente equivocado, y Lidia, tan imprudente y a menudo grosera como de costumbre, exclamó a voz en grito: Dios mío, Sir William, ¿cómo puede contarnos semejante cuento? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie? Solo la tolerancia de un cortesano habría podido pasar por alto semejante tratamiento sin enfadarse, pero la buena educación de Sir William lo ayudó a pasar el trago, y aunque rogó que le creyeran lo que les estaba anunciando, soportó todas las impertinencias con la mayor contención. Elizabeth consideró que tenía el deber de liberarlo de la desagradable situación, y confirmó sus palabras diciendo que ya lo sabía porque se lo había contado la propia Charlotte. A continuación se propuso dar fin a las protestas de su madre y de sus hermanas y felicitó con entusiasmo a Sir William, secundada al momento por Jane. Añadió varios comentarios sobre el halagueño porvenir que podía esperarse del enlace, sobre el excelente carácter del señor Collins y sobre lo cerca que se encontraba Hansford de Londres. La señora Bennet estaba tan aturdida que fue incapaz de decir mucho más en presencia de Sir William, pero tan pronto como éste se marchó, encontró enseguida la forma de desahogarse. En primer lugar, insistió en no dar crédito al asunto. En segundo, estaba convencida de que habían engañado al señor Collins. En tercero, confiaba en que nunca fueran felices. Y en cuarto, que todo compromiso podía romperse. Sin embargo, de todo ello se deducía claramente dos cosas. Una, que Elizabeth era la verdadera causante del desastre, y otra, que todo el mundo se había aprovechado de ella cuando había querido. Y se pasó el resto del día dándole vueltas sobre todo a estas dos conclusiones. Nada la consolaba, nada la apaciguaba. No se le suavizó el resentimiento en todo el día, y en toda la semana no fue capaz de mirar a Elizabeth sin regañarla, ni de hablar con Sir William o Lady Lucas sin ser grosera en todo el mes, ni de perdonar a su hija hasta muchos meses después.
En cuanto al señor Bennet, las pocas emociones que le despertó el caso fueron mucho más serenas, y según sus propias palabras, de los más agradables, porque se congratulaba de haber descubierto que Charlotte Lucas, a la que había considerado relativamente juiciosa, era tan tonta como su mujer y mucho más insensata que su hija. Jane reconoció que el enlace le había sorprendido un poco, pero habló menos de su asombro que de su verdadero deseo de que fueran muy felices, aunque Elizabeth no consiguió convencerla de que era poco probable. Kitty y Lydia no envidiaron nada la suerte de la señorita Lucas, porque el señor Collins solo era un clérigo, y la noticia no les afectó, simplemente se la tomaron como un cotilleo más que propagar en Meering. Lady Lucas, imbuida en una sensación de triunfo por poder echar en cara a la señora Bennet la gran satisfacción de haber encontrado tan buen partido para su hija, aumentó la frecuencia de las visitas a Longbourn para explicar lo satisfecha que estaba, aunque las envidiosas miradas y los desabridos comentarios de la señora Bennet habrían hecho perder la alegría a cualquiera. Entre Elizabeth y Charlotte se impuso un silencio contenido sobre el tema. Elizabeth estaba convencida de que la confianza entre ellas se había perdido para siempre. La decepción que le había causado su amiga la hizo volverse con más cariño hacia su hermana, cuya rectitud y delicadeza moral jamás pondría en duda y por cuya felicidad estaba más preocupada cada día, porque Bingley llevaba ya una semana ausente y no se sabía nada de su regreso. Jane había respondido enseguida a la carta de Caroline y contaba los días que podía esperar razonablemente a recibir más noticias. La carta de agradecimiento que había prometido el señor Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con unas expresiones de gratitud tan solemnes como si hubiera ocupado la morada de sus familiares un año entero. Después de descargar la conciencia sobre este particular, procedió a informarles con abundancia de palabras encendidas de la gran satisfacción que sentía por haberse ganado el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas. A continuación explicó que se había mostrado tan dispuesto a aceptar su amable invitación a volver a Longbourn, principalmente por visitar a la señorita Lucas, y por lo tanto esperaba poder hacerlo de lunes en 15 días. Añadió que Lady Catherine aprobaba ese matrimonio con un entusiasmo tal que deseaba celebrarlo tan pronto como fuera posible, y que confiaba en que el deseo de su excelencia sería un argumento incontestable para que su encantadora Charlotte señalara una fecha cercana para convertirlo en el hombre más feliz del mundo. A la señora Bennet ya no le hacía ilusión que el señor Collins volviera a Hertfordshire. Al contrario, estaba tan dispuesta a quejarse como su marido. Era muy raro que volviera a Longbourn en vez de ir a Lucas Lodge. También era de lo más inoportuno y problemático. Además aborrecía tener invitados en casa estando tan floja de salud, y con mayor motivo si se trataba de enamorados, que eran lo más desagradables. Así se lamentaba en suaves murmullos la señora Bennet hasta que volvía a acordarse de algo peor, la prolongada ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth tenían ganas de hablar de ello. Iban pasando los días sin saberse nada de él, solo el rumor que corría en Merrington de que no volvería a Netherfield en todo el invierno, un rumor que sacaba de quicio a la señora Bennet y que siempre procuraba contradecir, calificándolo de la mentira más escandalosa. Incluso Elizabeth, que si bien no dudaba de que Bingley estuviera enamorado, empezó a temer que sus hermanas hubieran conseguido retenerlo. Aunque se resistía a reconocer una idea tan destructiva para la felicidad de Jane y tan deshonrosa para la firmeza de su amante, no podía evitar pensarlo a menudo. Temía que los esfuerzos conjuntos de las dos insensibles hermanas de Bingley y de su dominante amigo, sumados a los atractivos de la señorita Darcy y a las diversiones de Londres, fueran demasiado para perseverar en el afecto por Jane. En cuanto a Jane, sufría, claro está, una angustia más acuciante que Elizabeth por la falta de noticias. Fueran cuales fueran sus sentimientos, prefería ocultarlos, motivo por el que ni la una ni la otra hablaban nunca de ello. Pero la madre no tenía la delicadeza de contenerse y no pasaba una hora sin que nombrara a Bingley, expresara impaciencia por su tardanza e incluso insistiera en que Jane confesara que si él no volvía debía considerarse terriblemente maltratada. Jane debía recurrir a toda templanza posible para soportar estos ataques con cierta entereza. El señor Collins volvió puntualmente a los 15 días, un lunes, pero en Longbourn no lo recibieron con la misma atención que la primera vez. Sin embargo, estaba tan contento que apenas la necesitaba, y por suerte para la familia, cortejar a su amada les aligeraba mucho la carga de su compañía. Pasaba la mayor parte del día en Lucas Lodge y a veces volvía a Longbourn con el tiempo justo para disculparse por la ausencia antes de que todos se fueran a dormir. La señora Bennet se encontraba en un estado verdaderamente deplorable. La sola mención de cualquier cosa relacionada con la pareja le provocaba un ataque de mal humor, y fuera de visita donde fuera, la boda siempre salía a colación.
No soportaba ver a la señorita Luca. Como iba a sucederle al frente de la casa, le tenía unos celos abominables. Llegó a la conclusión de que cada vez que Charlotte iba a verlas era para disfrutar por anticipado del momento en que tomara posesión. Cada vez que la veía cuchichear con el señor Collins, creía sin dudarlo que hablaban de Longbourn y que se proponían echarla de ella y a sus hijas de la casa tan pronto como el señor Bennet falleciera. Se quejó amargamente de estas cosas con su marido. De verdad, señor Bennet, le decía, me resulta muy doloroso pensar que Charlotte Lucas vaya a ser la señora de la casa algún día, que yo me vea obligada a cederle el sitio y que viva para ver cómo ocupa mi lugar. Querida, no te dejes llevar por esos pensamientos tan tristes. Esperemos que nos aguarden cosas mejores. Hagámonos a la idea de que el superviviente sea yo. Estas palabras no le sirvieron de consuelo a la señora Bennet, y en vez de responder, siguió lamentándose. No soporto la idea de que vayan a quedarse con todo. Si no fuera por la herencia me daría igual. ¿Qué es lo que te daría igual? Me daría igual todo. Gracias a Dios no has llegado a semejante grado de indiferencia. Señor Bennet, no puedo estar agradecida por nada que se refiera a la herencia. No comprendo que alguien sea capaz de transferir una propiedad a terceras personas sin tener en cuenta a sus hijas, y menos aún a favor del señor Collins. ¿Por qué tiene él más derecho que nadie? Lo dejo a tu criterio, querida, respondió el señor Bennet. Fin de la primera parte.